En esta programación especial del Hueco del Muro a través de Guaynatambo, Red de la Diversidad, 22 de enero, día en el que se recuerda el reconocimiento de esa pluralidad del país, de esos diversos pueblos, culturas y naciones, que fue constitucionalizado. Gracias a esa constitucionalización del reconocimiento de este carácter del Estado plurinacional, es que se celebra este 22 de enero como el Día del Estado Plurinacional. Al otro lado de la línea telefónica, nuestro compañero y hermano Rafael Bautista, a quien le damos, por supuesto, la bienvenida. Rafael, tú que intentas siempre en cada de tus intervenciones mirar el contexto mayor, el contexto grande, pero mirado del reconocimiento y de la lucha de los pueblos indígenas en el país y en el continente, y este reconocimiento constitucional del carácter del Estado plurinacional, preguntarte, Rafa, ¿cuál es la importancia de este reconocimiento que ha sido constitucionalizado en el país? Buen día, Santos. Bueno, vamos a tener que hacer una intervención, como quien dice, no optimista del asunto, porque estamos viviendo un contexto que no es nada favorable para hablar sobre lo que iba a constituir el Estado plurinacional. Lo que podemos decir ahora, en el contexto adverso que se nos presenta hoy en día, es que Bolivia, por primera vez en su historia, pues pudo haber consolidado, vamos a ponerlo así, el primer proyecto geopolítico, de posicionamiento geopolítico en toda su historia, después de lo que significó la Confederación Boliviano-Peruana, que ya sabemos en qué ha derivado, en una invasión al territorio que nos conectaba al Pacífico, y el desmantelamiento de cualquier posibilidad de unificación entre estos dos países que hubiese significado la anulación geopolítica de Chile, la constitución de un centro hegemónico, geopolítico, geoestratégico y geocultural entre Perú y Bolivia. Eso iba a acontecer, a eso se perfilaba el corredor bioceánico, porque de ese modo Bolivia se iba a constituir en el corredor geoestratégico de conexión entre Sudamérica y el Pacífico. Esa es una de las razones por las que ha acontecido lo que estamos viviendo, porque a las oligarquías tanto de Brasil, Argentina y Chile nunca les importó, o básicamente vieron como un obstáculo, un escollo, la posibilidad de que el centro geográfico de Bolivia se constituyese en centro geopolítico. Entonces ahí tristemente vemos cómo incluso la clase media en Bolivia, que nunca experimentó la posibilidad de que Bolivia se pueda constituir en potencia económica, con la aventura golpista actual eso se fue al tacho. Es decir, que se perdió la oportunidad de que Bolivia pueda tener un ingreso soberano en el tablero nuevo que se está configurando en este orden, en el momento tripolar, pero que apunta a un orden multipolar global. En ese sentido, el Estado plurinacional pudo haber sido una alternativa real de implementación, ya no solamente de la crítica al concepto de Estado-Nación, sino a su posible superación. Entonces, en política siempre hay que tener en cuenta esto, ¿no? No es solamente el discurso, sino solamente las posibilidades reales de influencia e irradiación estratégica que un proyecto pueda tener. Ahorita sigue existiendo el discurso, el Estado plurinacional como discurso, pero la implementación paulatina, aunque morosa y tardía de aquello, no ya se pudo efectivizar. Eso merma las posibilidades de irradiación estratégica de un proyecto que no era local, sino más bien apuntaba a hacerse mundial, es decir, a reconfigurar el concepto de Estado en los términos en los cuales los pueblos indígenas
proponían al mundo. Esa fue la importancia del Estado plurinacional, demostrar la caducidad y la decadencia de un concepto que desde el horizonte liberal configuró a los países como los nuestros en estados satelitales o periféricos coloniales. La superación de eso tenía que significar la superación del horizonte liberal de conformación estatal de nuestros países. Ese era el sentido propositivo y revolucionario del Estado plurinacional, que hay que decirlo también, tampoco fue muy bien entendido por el gobierno del MAS. Por eso también cayó en el horizonte liberal, y eso también influyó en que un gran desencantamiento de muchos sectores también haya podido legitimar esto que estamos viviendo como gobierno de facto. Entonces ese es el contexto, Santos, para empezar a hablar de este concepto que no solamente ha sido, sino que sigue siendo novedoso, pero sus implementaciones políticas reales se han detenido. Entonces, en este contexto podemos situar tu pregunta inicial. Uh-huh. Rafa, has hablado de que pudo ser, como que no se ha logrado consolidar, no se ha logrado materializar, pero el concepto sigue ahí, el discurso sigue ahí, sigue siendo una suerte de desafío, de construcción para romper esta suerte de esquemas del Estado liberal, del Estado nacional, pero en su perspectiva de sentido histórico en torno a la crisis que vive la modernidad, la crisis del sistema capitalista, el horizonte del mundo indígena está plasmado en ese Estado plurinacional. ¿Cuál es tu lectura cuando intentamos juntar o casar el Estado plurinacional con relación a esa crisis civilizacional que está viviendo el mundo moderno occidental? Bueno, esa era la novedad del proyecto, porque muchas veces lo hemos ido repitiendo, argumentando y generando lo que se llama posicionamiento crítico localizado. El Estado plurinacional no era una crítica solo al capitalismo en cuanto a sistema económico. El Estado plurinacional tiene como contenido un horizonte civilizatorio, que es el vivir bien, es el que se traduce como vivir bien del Sumacamaña, el Alincausay, el Yandereco, etcétera, ¿no? La crítica más bien iba dirigida al horizonte cultural y civilizatorio que ha parido al capitalismo. Es decir, un sistema económico no nace de la nada. Un sistema económico es la expresión económica de una forma de vida. Entonces, si uno quiere hacer una crítica radical al capitalismo, tiene que hacerle la crítica al horizonte cultural y civilizatorio, a la forma de vida que ha parido ese sistema económico llamado capitalismo. Porque de lo contrario, uno simplemente está haciendo una crítica parcial. Lo que llamamos en filosofía está haciendo una crítica óntica, es decir, una crítica de las partes nada más. Si uno quiere hacer una crítica radical, tiene que hacer una crítica ya no solamente ontológica, sino transontológica. ¿Qué quiere decir eso? Tiene que situarse en un nuevo horizonte de vida. Para criticar una forma de vida, uno tiene que existencialmente situarse en otra forma de vida desde la cual haga posible una crítica radical de la forma de vida que quiere criticar. Entonces, para nosotros, el Estado plurinacional era la expresión normativo, jurídico, constitucional de esta crítica que se situaba categorial, lógico, histórico y existencialmente en la forma de vida de nuestros ancestros, que se expresa en el Sumacamaña. Desde ahí es que se nos aparece el mundo moderno como lo más perverso que ha podido producir la humanidad a lo largo de toda su historia civilizatoria. Entonces, si uno no ha sido capaz de trascender el horizonte de vida moderno, inevitablemente lo va a reconstituir, lo va a replicar, aunque esté en contra de aquel. Porque si uno tiene ante sus ojos
la modernidad como único modo de vida posible, todos los demás o todas las demás formas de vida se le aparecen como imposibles, porque la modernidad es tramposa. La modernidad nos ha hecho creer que solo ella es lo verdadero, lo racional, lo justo, lo posible, lo deseable, etcétera. Pero eso parte primero por la devaluación, denigración y aniquilación de formas de vida alternativas para que solo ella aparezca como lo único posible y deseable. Entonces, si uno no hace la crítica al mundo moderno, el capitalismo va a seguir en pie, porque simplemente el haber quitado, qué sé yo, la tapa de algo, pero el algo sigue en pie, sigue con sus pies, sigue con su base, sigue con su fundamento. Por eso el Estado plurinacional tampoco se lo puede entender sin ese horizonte cultural y civilizatorio que presupone, que es básicamente la forma de vida que, como lo decía Tupac Katari, ¿te acuerdas? Cuando se puso en estado de rebelión. La frase más paradigmática que resume esto es cuando decía que los invasores europeos nunca demostraron que su forma de vida era mejor a la forma de vida de nuestros ancestros. Entonces, para constatar aquello, uno tiene que ver cómo esta crisis multiplicada, que no es solamente moral, ética, política, económica, financiera, sino también es crisis climática, etcétera, está llevándonos al fin de la vida. Por eso llamamos a esto crisis de racionalidad, es decir, es una forma de pensar y concebir el mundo que ha entrado en crisis vertical. Si uno quiere seguir empecinadamente insistiendo en la forma de vida moderna, lo único a lo cual se ha de enfrentar es al fin de la vida. La alternativa a esto no es acelerar el tren del progreso, sino ponerle un freno y ver otro tipo de posibilidades civilizatorias que nos devuelvan lo que siempre se dice como contenido del vivir bien. Una convivencia más racional, más justa y más digna entre seres humanos y entre la humanidad y la única fuente de riqueza que posee la humanidad, que es la naturaleza. De otro modo, a lo único que nos vamos a enfrentar es al fin de la vida, y esto va a ser cada vez más acelerado porque el progreso y el desarrollo, cada vez sus dinámicas aceleran más esta tendencia al fin de la vida. Entonces, básicamente, el contexto en el cual el Estado plurinacional, con el contenido del vivir bien, es una crítica radical a la forma de vida moderna y su economía el capitalismo. Rafa, ¿cómo ahora miramos en términos ya más locales, pensando un poco en Bolivia, sobre esto que no se pudo materializar, no se pudo profundizar el Estado plurinacional, pero esa crisis civilizatoria que está latente, está presente, mirando ya un poco lo que se viene a denominar desde el lenguaje más marxista, la correlación de fuerzas? ¿Qué posibilidades hay en este escenario cuando también hay que reconocer que los sectores más conservadores, más reaccionarios del país, aquellos que tienen una perspectiva de construcción liberal del Estado, de la economía, hoy sienten que están con la fuerza suficiente para plasmar, para retroceder eso que hemos logrado avanzar? ¿Miras, es posible? ¿Qué posibilidades hay desde una y desde otra perspectiva? ¿Cuál es tu lectura en torno a estos desafíos que tenemos como Estado y como país, que hemos intentado y se ha hecho todos los esfuerzos necesarios, pero no hemos logrado avanzar? Mirando un poco, digamos, y desde una perspectiva autocrítica, mirando ahora esa correlación, ese escenario que pasa por el escenario electoral inevitablemente, Rafael. Bueno, pues hay que hacer la distinción entre optimismo y pesimismo, ¿no? De modo general se dice,
El pesimista es aquel que a cada oportunidad le encuentra un obstáculo. El optimista más bien opta por lo contrario, ¿no? En cada dificultad le encuentra una posibilidad, o varias posibilidades. Y eso tiene que ver con la capacidad hasta de imaginación que se pueda tener. Siempre hemos dicho y hemos repetido, ¿no? En los planes imperiales hay un factor que nunca toma en cuenta el imperio. ¿Y qué es el factor pueblo? Y desgraciadamente los políticos piensan también, porque piensan al modo imperial, porque alguna vez también habíamos dicho, ¿no? La dominación no es solamente un ejercicio práctico, la dominación es una forma de pensar. Y si tú piensas como el dominador, aunque te digas revolucionario, lo único que vas a producir es dominación. Pues los políticos desconfían mucho de su pueblo, y sin embargo el pueblo es la sede soberana del poder. Y ahora estamos viendo cómo muchos están pensando ya electoralmente como si las condiciones estuviesen normales, como si no hubiese pasado nada, como si no hubiese muertos en Sencata o en Sacaba. Es decir, el que está pensando electoralmente ahorita no sabe dónde está parado. Si viviéramos condiciones normales y una transición democrática constitucional normal, no habría problema, no sería la crítica tanta, ¿no? Pero la crítica ahora es fuerte porque quienes piensan ahorita electoralmente no se han dado cuenta que no estamos viviendo condiciones normales. Y se han montado la narrativa del fraude, no se han dado cuenta que el verdadero fraude se nos viene ahorita desde el anuncio de que uno de los paladines de Mesa es ahorita uno de los máximos vocales de la Corte, del Tribunal Electoral, que USAID va a venir a padrinar los nuevos comicios electorales. Eso ya nos da pistas de que están propiciando el verdadero fraude y en una magnitud incalculable. Entonces, aquí uno tiene que ser bastante estratégico. Y eso tiene que ver con el hecho de que el que piensa a la lógica usual de la política, por ejemplo, a lo Carl Schmitt, la lógica amigo-enemigo, está perdido en este contexto. Si algo nos enseña el horizonte del vivir bien, en su determinación política, es que esa lógica a lo único que nos conduce es a la guerra. Supuestamente la política es la superación de la guerra, porque la política es la resolución racional del conflicto. O sea, la política no debiera confundirse con la guerra. Si la política es la resolución racional del conflicto, hay que aclararse qué significa resolución y qué significa resolución racional. Entonces aquí uno puede encontrar si también uno tiene la capacidad de trascender la narrativa imperial que nos ha impuesto Estados Unidos desde los 70, con la democracia como sistema institucional, la política como la expropiación de la decisión, la política corporativa, es decir, la política como negociación, todo ese tipo de narrativas imperiales que la gente, los politólogos, los políticos, los cientistas sociales se lo han creído. Si uno es capaz de trascender eso, ve márgenes de acción posibles, incluso en situaciones tan adversas como la actual. Pero eso pasa por reconstituir lo que alguna vez llama Dussel la potencia del poder, es decir, devolverle al pueblo la soberanía básica y última del poder político. Y esto es hacer del pueblo no solamente actor, sino sujeto histórico. Y esto es lo que los políticos no entienden. Los políticos creen que todo se reduce al cálculo político. Y ahí simplemente están replicando la lógica de la dominación, la lógica del dominador, y ahí siempre van a salir perdiendo los políticos que se creen revolucionarios. Ahorita, por ejemplo, es el momento para que los políticos empiecen a entender que
sus apreciaciones, sus relaciones, sus perspectivas. Con lo que nos ha pasado, también han entrado en crisis. Si se dieran cuenta de eso, tendrían que revisar sus parámetros, sus puntos de vista, sus visiones que de lo político tienen. Si hicieran eso, encontrarían que lo que realmente da sentido a la lucha política es lo que Zabaleta alguna vez decía, la cosa sagrada de la política. Si te acuerdas alguna vez, uno de los expresidentes oligárquicos de este país, que la clase media lo venera ingenuamente, al famoso Paz Estensoro, que decía que, y ni siquiera era una cosecha propia, sino estaba repitiendo lo que había escuchado de los gringos, ¿no? Cuando decía que la política es el arte de lo posible. Esa frase es mentirosa porque está diciendo, cuando dices el arte, está diciendo la técnica, es decir, está reduciendo la política a tecnocracia. Y cuando dice el arte de lo posible, simplemente está diciendo hay que administrar lo que es posible, lo que hay, lo que es dado, lo que está en cuanto sistema. Es decir, el político no debe cambiar nada. Eso está diciendo en última instancia esa frase. A esa frase hay que oponerle, o hay que superarla, diciendo que la política más bien no es el arte, es la ciencia. Es decir, la toma de autoconciencia. Es la ciencia que piensa cómo hacer posible lo imposible. Solo desde esta perspectiva uno ya no se sitúa en el orden establecido, sino en el orden utópico, es decir, en la cosa sagrada. Lo que los pobres quieren es algo imposible para el sistema de los poderosos, de los ricos, de los fuertes, de los prepotentes, soberbios, etc. O sea, un mundo en el cual, como dicen los zapatistas, quepan muchos mundos, o todos los mundos, es imposible para la modernidad, es imposible para el capitalismo, porque es un sistema pensado solo y exclusivamente para el 1% de la humanidad. Entonces, para el 1% de la humanidad es imposible un mundo en el que quepan muchos o todos los mundos. Pero el horizonte, que es imposible para el capitalismo, es solo imposible para el capitalismo. Pero puede ser posible trascendiendo el capitalismo y trascendiendo existencialmente la forma de vida moderna. Si uno piensa de ese modo, entonces haya salidas, pues. Ya no está encerrado en un laberinto, en un callejón sin salida, sino que encuentra que ese callejón sin salida es un espejismo, es una ilusión que el mundo moderno nos ha puesto. Entonces, si pensamos de ese modo en el campo de la política, en situaciones adversas uno puede encontrar salidas, puede encontrar resoluciones, porque ya no se encuentra solo, se encuentra en comunidad, se encuentra con su pueblo. Y cuando decimos pueblo, cuando decimos comunidad, no estamos diciendo solamente la comunidad humana, estamos hablando de la comunidad de parientes, estamos hablando del Alapache, estamos hablando de los cielos, estamos hablando de la Pachamama, estamos hablando de la tierra. Ellos también son componentes orgánicos de la nueva definición de política que deberíamos proponer desde acá. Es por eso que el componente ecológico en la política es fundamental para pensar una nueva política. Entonces, si pensamos de ese modo, hay pues alternativas, hay salidas a la crisis, porque ya no nos encerramos en la mirada obtusa, unilineal, fragmentarizada de la vida que nos ha impuesto la modernidad. Entonces, por supuesto que hay salidas santos. La cuestión es si se es capaz de trascender el horizonte hasta cognitivo, epistemológico que nos ha impuesto la modernidad occidental. El escenario es bastante complejo, Rafael, pero como tú dices, vale, creo, la reflexión, porque eso debería permitirnos hacer también una mirada autocrítica en torno a los desafíos, mirando el contexto internacional, a lo que tú llamas el tema de la geopolítica, cómo se está moviendo ese tablero de ajedrez a nivel internacional, y cómo internamente, cómo desde el país también empezamos a repensar nuestra
nuestra propia política en torno a los desafíos que nos está planteando ese escenario internacional, pero por supuesto también tiene que ver con sujetos concretos, el movimiento indígena y campesino que es portador, por supuesto, de ese horizonte, pero también pensar lo indígena y lo campesino desde las ciudades, donde también tiene una fuerte presencia, y no solamente es un tema demográfico, cuánta gente vive en la ciudad, cuánta gente vive en el área rural, sino también cómo la gente en su totalidad, la gente urbana, también es portadora de esta otra perspectiva de nuestro horizonte, que tiene que ver con eso que hemos venido a llamar el vivir bien, que es todo un acumulado político, cultural y social, Rafael. La tarea de la dialéctica, y eso es lo que muchos marxistas no saben, no han entendido. La tarea de la dialéctica no es mostrar la lucha de contrarios. La tarea de la dialéctica es básicamente hacer visible con la razón lo que no aparece visible ante los ojos. Es decir, trascender el ámbito fenoménico, el ámbito de los fenómenos, y asistir al ámbito esencial. Entonces, ahí vas a encontrar que esas dicotomías urbano-rurales son aparentes porque uno cree que lo rural está en el campo y que la ciudad es solamente urbana. En el Alto podemos ver que la ciudad no es el concepto de urbano que el eurocentrismo ha manejado desde la implantación de los burgos en Europa. Es imposible entender una ciudad como el Alto, por ejemplo, sin el componente campesino. Es decir, el Alto no es una ciudad en los términos eurocéntricos. O por ponerlo de este modo, para que la gente nos entienda mejor, el campo no solamente está en el campo también está en la ciudad. Del mismo modo como la ciudad penetra en el campo cuando las relaciones sociales y la modernización penetran también en el campo. Es decir, uno no puede hablar de esas dicotomías absolutas entre que la ciudad es solo ciudad y que el campo es solamente campo. Nosotros tranquilamente podemos entender una ruralización de la ciudad, y esa sería la ciudad del Alto, por ejemplo. La Paz tampoco escapa a esos componentes, aunque haya mucha más modernización de La Paz. Porque los fenómenos de modernización en Latinoamérica, por ejemplo, nunca han podido excluir de modo definitivo el componente indio. Entonces, ese tipo de dicotomías hay que revisarlas para pensar dialécticamente. La ciudad no es solo ciudad, el campo no es solamente el campo. Y lo que vemos en la ciudad es un cordón periférico que poco a poco va ingresando y tomando de modo sistemático lugares que se consideraban de clase alta, por ejemplo, ¿no? Y cómo lo rural de la ciudad ha ido arrinconando a este tipo de lugares urbanos sumamente modernizados y los ha ido transformando también. Entonces, es por eso que negar en Bolivia el componente indio es un suicidio. No solamente físico, es un suicidio existencial, es un suicidio moral y ético. No podemos entendernos sin el componente indio. Por eso que la quema de la Huipala fue un acto simbólico que no solamente hirió a los presentes, sino también a los ausentes. Cuando bajó Sencata sus muertos al centro de La Paz, no bajaron los presentes, bajaron los ausentes, bajaron los ancestros, bajó nuestra historia. Y era para increparle al gobierno de facto y a su aparato coercitivo. No pueden negar la historia, no pueden matar a los muertos, no pueden matar a los ancestros. Es decir, la modernidad ha perdido completamente la relación que nuestros pueblos sí lo tenían con los tres tiempos, con el futuro, con el pasado y con el presente. La modernidad no sabe relacionarse con el tiempo verdadero porque ha reducido
la vivencia del tiempo a una descripción matematizante del tiempo. Por eso uno tiene que saber trascender conceptual y categorialmente este tipo de dicotomías que aparecen en los fenómenos, pero no son esenciales. Cuando asistimos a lo esencial, este tipo de dicotomías o supuestamente contradicciones no aparecen ya como tales. La ciudad es profundamente rural en nuestro país, profundamente india. Del mismo modo como el campo con las relaciones urbanas, sociales, modernas, también va perdiendo su acento comunitario, por ejemplo. Es decir, entender dialécticamente nos permite comprender la complejidad de lo que vivimos, porque solo de ese modo, entendiendo y comprendiendo la complejidad de lo que vivimos, también podemos otorgarle unas resoluciones mucho más ingeniosas e imaginativas a lo que estamos viviendo. Bueno, agradecerte, Rafa, tu reflexión, tu análisis en torno a no solamente el Estado plurinacional, sino también mirarlo en términos geopolíticos en el escenario mundial y los desafíos que tenemos y salir de esta suerte de a veces intentar en la reflexión o en el análisis o en la propuesta de mirar lo rural y lo urbano como dos totalmente cosas opuestas y pensar que simplemente no mencionarlo al indio o excluirlo o simplemente no tomarlo en cuenta, efectivamente es una propuesta que no tendría posibilidades de materializarse en términos de, inclusive, de quienes creen que podrían ganar en el mes de mayo, el 3 de mayo, si no toma en cuenta esa realidad compleja del país. Rafa, tus últimas palabras en esta jornada especial a través de la red de la diversidad en torno a este 22 de enero, Día del Estado Plurinacional. Recordar algo a quien criticamos de modo radical y contra quien nos enfrentamos para superar a la modernidad, pero que en algunas cosas no tiene razón y también hay que aprender, ¿no? Por eso nuestra crítica tampoco es nihilista como mucha gente cree, ¿no? Piensan que los descoloniales buscamos acabar con todo lo extranjero, con todos los gringos europeos. Para nosotros Europa y Estados Unidos como crítica no es Europa, Estados Unidos como geografía o como países, sino como categorías geopolíticas. A eso nos enfrentamos. Entonces, recordando, Hegel decía una cosa que acá también hasta los políticos deberían aprender, ¿no? Decía que cuando las contradicciones aparecen de modo irresolubles, es cuando la filosofía se hace necesaria. ¿Qué está queriendo decir? En última instancia, lo que decíamos, ¿no? Las oposiciones no son irresolubles. Las oposiciones aparecen cuando ha sucedido algo en la vida humana que ha hecho aparecer que estas oposiciones son irresolubles, pero en el fondo no lo son, porque todas las oposiciones nacen de una unidad presupuesta. Hay que explicitar y clarificar en qué consiste la unidad para que las oposiciones ya no se aparezcan como irresolubles, sino que puedan resolverse. Estamos viviendo un tiempo así, estamos viviendo un tiempo crítico en el que estamos replicando otra vez el golpe cívico prefectural del 2008, la persecución a los indígenas en las ciudades, la demonización que se llama de los pobres, ¿no? En las ciudades, etcétera. No te acuerdes, acuérdate que cómo ya llamaron a los defensores del gas que salieron otra vez en Sencata, otra vuelta los catalogaron de terroristas, de vándalos, etcétera, ¿no? Pues otra vez, cuando las oposiciones aparecen como irresueltas o irresolubles, es cuando pensar se hace necesario. Cuando uno tiene que ponerse a reflexionar sobre lo que está pasando. Porque es fácil agudizar el conflicto, es fácil echarle más leña al fuego.
Quienes hacen eso no son precisamente los que van a dar el pecho a la bala, porque eso siempre asusan para que siempre sean los pobres los que salgan a las calles. Es momento de pensar, de reflexionar para tomar las mejores decisiones. Solo se puede tomar las mejores decisiones en paz y en calma. Es preciso hallar eso para no estar sacrificando otra vez la base real de toda política, pues el poder soberano. Entonces, solo las oposiciones aparecen irresolubles cuando uno no piensa, cuando uno sigue en la cáscara de la apariencia de los fenómenos. Es momento de pensar y es momento de pensar, pero desde nosotros. Es momento de volver la mirada hacia nuestro horizonte de vida, como decíamos al principio, ¿no? El Estado plurinacional, la descolonización, el vivir bien, siguen siendo vigentes, siguen siendo propositivos, novedosos, radicales. Pero su implementación práctica ahora tiene que presentársenos de modo estratégico. Entonces, para finalizar, solo hay que decir lo que siempre en la lucha se suele repetir. No hemos perdido la guerra, solo una batalla. Y para asistir a la verdadera definición, uno tiene que asistir como vencedor, anticipadamente, nunca como vencido. Y eso se llama reconstitución de la subjetividad. Es decir, ahora lo que nos toca es restaurar el espíritu del pueblo, restituirle al pueblo su ajayo, porque con el golpe lo que nos han hecho han pretendido abortar nuestro ajayo. Hay que recuperarlo, hay que restituirlo para que el pueblo otra vuelta esté ungido del espíritu de los tiempos, del ajayo de los pueblos y de nuestros ancestros. Muchas gracias, Sandra. A ti, Rafael, gracias. Una vez más, gracias a nuestro compañero Rafael Bautista, que, como siempre, tiene una perspectiva y una mirada que nos permite pensar más allá de lo concreto, más allá de lo urgente, más allá de lo más inmediato, mirando en términos de perspectiva general, y creo que también es una reflexión bastante esperanzadora en torno a lo que estamos viviendo en el país. Quiero recordarte que el día de hoy estamos recogiendo distintas opiniones, perspectivas y miradas, pero también reflejándote lo que está aconteciendo en varias ciudades del país. Hemos podido establecer comunicación con nuestro compañero Pablo Medina de la Yemba Tirenda de Tarija, que nos reflejaba lo que está aconteciendo también allá en el sur del país. Hemos tenido comunicación con la Ceja del Alto, allá en el multifuncional. Hemos recogido también las opiniones de nuestro compañero Mario Rodríguez y tenemos todavía una lista aquí en la emisora para seguir en esta programación especial en torno al Estado plurinacional este 22 de enero. Hacemos una pequeña pausa aquí en la programación, en minutos nada más retornamos.